Malta, un paraíso en el Mediterráneo conocido por su belleza e historia rica, esconde un lado más oscuro bajo sus impresionantes playas y antiguas calles. En este video descubrimos los desafíos que enfrenta la isla, desde disturbios políticos hasta crisis medioambientales. Únete a nosotros en Águila Bebé mientras exploramos la historia no contada de Malta. Desafíos ambientales y desarrollo. Rápido en Malta. Malta, una pequeña isla con una historia rica, está experimentando una transformación significativa debido al rápido crecimiento del turismo. En 2023, la isla superó los 3 millones de visitantes, lo que trajo consigo una serie de desafíos. Antiguos pueblos pesqueros como St. Julian's y Sliema se han convertido en centros urbanos bulliciosos, lo que ha generado debates sobre cómo preservar el patrimonio de Malta mientras se acomoda el progreso moderno. Organizaciones locales como Flim Kingal, Ambient Adyar, FAA, están sonando la alarma sobre el desarrollo descontrolado que amenaza los valiosos espacios verdes de la isla. Con más proyectos de construcción en marcha, han surgido preocupaciones sobre el impacto a largo plazo en el medio ambiente de Malta. Uno de los problemas más urgentes es la escasez de agua, con predicciones de que para 2030 se convertirá en un desafío significativo. Los ya limitados recursos de agua dulce de Malta están bajo presión, no solo por las demandas de una población creciente, sino también por el aumento de escorrentías causado por la construcción y los efectos intensificados del cambio climático. Hola, ¿de dónde eres? Me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo nuestro video. Por favor, deja un comentario para que no nos sintamos solos. Una pequeña acción como esta nos motivará a hacer más videos. Gracias y mucho amor para ti. La gestión de residuos es otro problema crítico con el que Malta está luchando. La infraestructura envejecida de la isla está teniendo dificultades para mantenerse al día con el aumento de la población y el turismo. El vertido ilegal se ha vuelto más común y la contaminación del aire está en aumento. Según un informe de 2024 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Malta es uno de los países europeos más afectados por problemas de salud relacionados con la calidad del aire. A pesar de las iniciativas gubernamentales, más del 70% de los residuos de la isla siguen terminando en vertederos, lo que representa una amenaza seria para la calidad del aire y las aguas subterráneas. Además, el aumento de la importación de mercancías a través del Gran Puerto está amplificando la huella de carbono de Malta. A medida que la isla sigue atrayendo turistas e inversores, las preocupaciones medioambientales se intensifican, dejando claro que equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental es un desafío delicado para el futuro de la isla. El panorama político de Malta, un equilibrio entre tradición y cambio. El sistema político de Malta funciona como una república parlamentaria, con un modelo inspirado en el sistema Westminster del Reino Unido, donde una estructura multipartidista permite que los miembros del Parlamento, MPs, electos, formen el gobierno. El primer ministro, que lidera el gobierno, posee el poder ejecutivo más importante, mientras que el presidente, una figura mayormente ceremonial, asegura la integridad constitucional de la nación. En teoría, este sistema fomenta la rendición de cuentas al permitir elecciones si el primer ministro pierde la confianza del Parlamento. Sin embargo, las preocupaciones continuas sobre la transparencia y la concentración de poder han llevado a muchos a cuestionar cuán efectivas son estas salvaguardias en la práctica. La escena política en Malta está dominada por dos partidos principales, el Partido Laborista y el Partido Nacionalista, lo que frecuentemente conduce a una rivalidad feroz que divide a la nación.
Este partidismo se manifiesta a menudo en protestas y acusaciones de favoritismo, mientras cada partido compite por el control sobre la dirección del país. La profunda división política puede crear tensiones entre los ciudadanos, lo que hace que sea difícil encontrar puntos de consenso. Bienvenidos. Si eres nuevo en este canal, Águila Bebé te da una calurosa bienvenida. Si te gustó este video, por favor presiona el botón de suscripción y recuerda activar la campanita para no perderte nuestro contenido próximo. En 2024, el nombramiento de Miriam Spat de Bono como presidenta generó un optimismo cauteloso. Su rol se considera clave para mejorar la transparencia y servir al interés público en un período de tensión política elevada. Sin embargo, con las conexiones de larga data entre los negocios y la política en Malta, muchos se preguntan si los líderes del país realmente pueden liberarse de las prácticas arraigadas y llevar a la nación hacia una mayor rendición de cuentas y reforma. A pesar de estas preocupaciones, Malta sigue luchando por equilibrar su estructura política tradicional con la necesidad de cambio. A medida que la isla navega hacia su futuro político, la pregunta sigue siendo: ¿puede el sistema político de Malta evolucionar para reflejar las demandas de una democracia moderna y transparente? Corrupción y crimen en Malta. Malta sigue enfrentando desafíos significativos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, que socavan la integridad política y la confianza pública. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, Malta obtuvo una puntuación de 51, ocupando el puesto 55 de 180 países. Esta baja puntuación resalta las preocupaciones persistentes sobre la efectividad de las medidas anticorrupción del país y la transparencia de sus instituciones políticas. Casos de alto perfil, como la investigación en curso sobre el ex primer ministro Joseph Muscat por presunta mala conducta financiera, han intensificado el escrutinio público. Estas acusaciones se extienden a varias otras figuras influyentes, incluyendo al viceprimer ministro y al gobernador del Banco Central. Como resultado, ha habido un creciente clamor por una mayor rendición de cuentas y reformas integrales. El público sigue desconfiando de las dinámicas de poder arraigadas que muchos creen permiten que la corrupción prospere en los niveles más altos del gobierno. A pesar de la introducción de leyes anticorrupción, el progreso ha sido lento. Observadores internacionales han señalado que las reformas esenciales a menudo se implementan solo parcialmente o de manera inadecuada. De hecho, entre 2021 y 2022, Malta fue colocada en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que señaló las prácticas financieras del país como riesgosas y necesitadas de una mayor supervisión. Este foco de atención global ha elevado aún más las dudas sobre la efectividad de los marcos regulatorios de Malta. En 2024, la Oficina del Fiscal Europeo descubrió actividades fraudulentas dentro del Departamento de Aduanas de Malta, arrojando luz sobre una posible corrupción generalizada en sectores públicos como salud y finanzas. Estas revelaciones solo han profundizado las preocupaciones sobre la magnitud del problema de corrupción en el país y la capacidad de las autoridades maltesas para abordarlo. A medida que Malta navega por estos complejos problemas, la demanda de una verdadera reforma política y el establecimiento de un sistema de gobierno más transparente y responsable se hace cada vez más fuerte. ¿Será Malta capaz de superar estos desafíos? ¿O la corrupción y el crimen organizado seguirán plagando su panorama político? Un centro financiero en crecimiento con espacio para mejorar. En los últimos años, Malta ha emergido como un vibrante centro internacional para las finanzas, la tecnología y las industrias creativas,
atrayendo una amplia gama de empresas globales en banca, seguros y gestión de patrimonios. El entorno regulatorio amigable con los negocios de la isla y los atractivos incentivos fiscales lo han convertido en un punto caliente para los inversores extranjeros. La ubicación estratégica de Malta en el Mediterráneo, junto con su infraestructura bien desarrollada, ha consolidado aún más su papel como un actor clave en el mercado financiero global. Uno de los logros más destacados de Malta en el sector financiero es su adopción de las finanzas digitales. En 2018, el país introdujo un marco regulatorio para la tecnología blockchain y las criptomonedas, ganándose el apodo de Isla Blockchain. Este enfoque progresista ha hecho de Malta un destino principal para las startups de fintech y los innovadores tecnológicos, creando un ecosistema que fomenta la creatividad y el avance tecnológico. Sin embargo, a medida que las políticas financieras de Malta siguen atrayendo atención internacional, ha habido crecientes llamados a mejorar las regulaciones para asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Los críticos argumentan que, aunque el ecosistema financiero del país ofrece muchas oportunidades, también debe abordar preocupaciones relacionadas con la integridad financiera y la protección del consumidor. A medida que evoluciona el panorama regulatorio de Malta, mantener un equilibrio entre la innovación y la supervisión será crucial para preservar la reputación del país como un centro financiero seguro y confiable. Además, el Programa de Ciudadanía por Inversión, CBI, de Malta, lanzado en 2014, ha atraído atención tanto por sus beneficios económicos como por las preocupaciones éticas que plantea. El programa permite a individuos adinerados obtener la ciudadanía maltesa a cambio de una inversión significativa en el país, lo que plantea interrogantes sobre las implicaciones para la identidad nacional, la seguridad y el valor de la ciudadanía. Si bien el programa ha contribuido al crecimiento económico de Malta, también ha generado debates sobre el potencial de ciudadanía a la venta y los riesgos de crear una sociedad de dos niveles. A medida que Malta sigue evolucionando como un centro global financiero y tecnológico, enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con una gobernanza responsable. La isla debe asegurarse de que sus políticas progresivas promuevan la estabilidad a largo plazo y la inclusión, mientras aborda las preocupaciones éticas que acompañan al desarrollo rápido. La industria de los juegos en línea de Malta, crecimiento y preocupaciones. En las últimas 2 décadas, Malta se ha transformado en un centro global para los juegos en línea, atrayendo a más de 200 empresas de juegos con licencia. Gracias a su ubicación estratégica, su entorno político estable y los incentivos fiscales favorables, la industria ahora contribuye aproximadamente al 14% del PIB del país. A medida que el sector de los juegos de la isla crece, se ha convertido en un jugador económico importante, atrayendo a empresas internacionales que buscan aprovechar el marco regulatorio bien establecido de Malta. Sin embargo, la rápida expansión de los juegos en línea también ha generado preocupaciones, particularmente sobre la accesibilidad de las plataformas de juegos. Una encuesta de 2023 reveló que una parte de la población podría estar en riesgo de desarrollar problemas relacionados con el juego, lo que ha generado debates sobre las prácticas de juego responsable. Si bien los beneficios económicos del sector de los juegos son evidentes, Malta enfrenta una presión creciente para equilibrar estos beneficios con los costos sociales potenciales. A medida que la isla sigue promoviendo su industria de juegos, garantizar que se mantengan los estándares éticos y que las poblaciones vulnerables estén protegidas será crucial para preservar la reputación de Malta como un centro de juegos responsable. Prácticas laborales, ilegales y explotación de trabajadores en Malta.
La posición de Malta como una puerta de entrada a la migración ha atraído a miles de migrantes en busca de mejores oportunidades, especialmente desde el norte de África y otras regiones. Muchos de estos trabajadores encuentran empleo en sectores como la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico. Desafortunadamente, a menudo enfrentan explotación, trabajan largas horas en condiciones peligrosas por salarios bajos. La falta significativa de protecciones legales deja a muchos trabajadores vulnerables a prácticas injustas, con informes de salarios retenidos, condiciones laborales inseguras e inestabilidad laboral que se están volviendo cada vez más comunes. El índice global de esclavitud destaca el alarmante aumento de las prácticas laborales ilegales, particularmente dentro de las industrias de la hospitalidad y los servicios de entrega. En 2024, un informe de la Unión Europea estimó que aproximadamente el 4% de la fuerza laboral migrante de Malta está en riesgo de explotación. En respuesta a estas crecientes preocupaciones, el gobierno maltés ha lanzado una estrategia nacional para 2024 a 2030, enfocada en fortalecer las protecciones laborales, mejorar la identificación de las víctimas y proporcionar mayores servicios de apoyo a través de asociaciones con la UE y el Consejo de Europa. Si bien estos esfuerzos son prometedores, abordar las causas fundamentales de la explotación laboral en Malta requerirá una vigilancia continua y reformas. La economía de Malta, crecimiento del turismo y desafíos emergentes. La ubicación estratégica de Malta, especialmente después de la apertura del Canal de Suez, la posicionó históricamente como una parada importante para el comercio marítimo, impulsando su economía a través de puertos de abastecimiento de combustible. Este papel ventajoso alimentó el crecimiento económico temprano. Sin embargo, a fines del siglo XIX, la llegada de los barcos mercantes, de largo alcance, redujo la dependencia de tales estaciones de repostaje, disminuyendo gradualmente el impulso económico de Malta. A mediados del siglo XX, Malta enfrentó una serie de desafíos económicos, con recursos naturales limitados, como la piedra caliza, y la incapacidad para producir la mayoría de sus alimentos, lo que dejaba a la isla fuertemente dependiente de las importaciones externas. En las últimas décadas, el turismo ha emergido como una piedra angular de la economía de Malta, contribuyendo con más de una cuarta parte de su PIB. El cálido clima mediterráneo de la isla, su rica historia y su impresionante arquitectura la convierten en un destino popular, atrayendo a millones de turistas cada año. Lugares emblemáticos como Valletta, el hipogeo de Halsa Flieni y los antiguos templos megalíticos realzan aún más el atractivo de Malta para los visitantes globales. A pesar de este éxito, el sector turístico ejerce una enorme presión sobre la infraestructura y los recursos de Malta. El suministro limitado de agua dulce de la isla, ya tensionado por su tamaño reducido y población creciente, se ve aún más afectado por el aumento en el número de turistas. Gestionar este crecimiento de manera sostenible mientras se preserva el patrimonio cultural único de la isla y su entorno natural será uno de los principales desafíos de Malta en los próximos años. A medida que Malta sigue prosperando como destino turístico global, encontrar un equilibrio entre la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental será esencial para garantizar un futuro resiliente tanto para la población local como para el sector turístico. Caza ilegal en Malta, un desafío persistente. La posición de Malta como una parada clave de migración entre Europa y África la convierte en un punto caliente para los observadores de aves, atrayendo a entusiastas de todo el mundo. Sin embargo, esta ubicación privilegiada también hace a la isla vulnerable a la caza ilegal, un problema serio que persiste a pesar de las leyes de protección de la vida silvestre. Muchas especies protegidas, incluidas las tórtolas, aguiluchos y cigüeñas,
son blanco de los cazadores furtivos. En promedio, alrededor de 100 aves en peligro de extinción caen víctimas de actividades de caza ilegal cada año. Algunas de estas operaciones ilegales están organizadas, alimentando un comercio lucrativo de aves raras. Ciertas especies de halcones, por ejemplo, pueden venderse por hasta $5.000. En la última década, las autoridades han registrado más de 4.000 incidentes de caza ilegal, pero la aplicación de las leyes de protección de la vida silvestre sigue siendo insuficiente. Sorprendentemente, casi el 90% de estos casos resultan en sanciones mínimas o, en muchos casos, en ninguna sanción. La falta de acción efectiva contra la caza ilegal socava los esfuerzos de conservación y amenaza la delicada biodiversidad de Malta. Los grupos locales e internacionales de protección de la vida silvestre siguen pidiendo una mayor aplicación de la ley, sanciones más severas y mayor conciencia pública para combatir este problema persistente. A medida que el papel de Malta como punto de migración continúa creciendo, la protección de la fauna de la isla sigue siendo un desafío crucial para equilibrar el turismo, la tradición y la preservación ambiental. Alta densidad poblacional en Malta, crecimiento, desafíos y oportunidades. Con un área de poco más de 300 kilómetros cuadrados y una población que supera el 500.000, Malta está a punto de convertirse en el país más densamente poblado de la Unión Europea para 2024, superando incluso a algunos de los centros urbanos más concurridos de Europa. El atractivo de esta pequeña nación insular radica en sus atractivos incentivos fiscales, paisajes impresionantes y su reputación de seguridad, lo que atrae a trabajadores internacionales, nómadas digitales y jubilados de todo el mundo. Este rápido crecimiento poblacional, aunque beneficioso de muchas maneras, ha generado varios desafíos. La congestión del tráfico se ha convertido en un problema diario, con carreteras cada vez más congestionadas, especialmente en áreas urbanas. La demanda de viviendas ha elevado los precios de las propiedades, dificultando que los locales encuentren alojamiento accesible. Los servicios públicos, incluidos la atención médica y el transporte público, también están bajo creciente presión, con tiempos de espera largos y una infraestructura sobrecargada que se vuelve cada vez más común. En respuesta, el gobierno maltés ha propuesto varias estrategias para gestionar el crecimiento urbano, como expandir las redes de transporte público y fomentar un desarrollo más sostenible. Sin embargo, el camino por delante sigue siendo incierto, y equilibrar las necesidades de una población en crecimiento con la preservación del encanto único y los recursos de Malta será una tarea compleja. Aunque estos desafíos puedan parecer desalentadores, también presentan oportunidades para la innovación en planificación urbana, tecnologías verdes y turismo sostenible, lo que podría garantizar que Malta continúe prosperando sin comprometer su calidad de vida. La clave será encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y el mantenimiento de la belleza natural y los recursos de la isla. ¿Es Malta realmente un paraíso o es una ilusión, oculta por su industria turística y estabilidad política? Bajo la superficie de sus playas pristinas, calles empedradas y gloriosos atardeceres, la isla enfrenta desafíos innegables, ambientales, políticos, sociales y económicos. El pueblo maltés ha estado orgulloso de su patrimonio único y su resiliencia, pero el futuro de la isla dependerá de cómo aborde estos complejos problemas. Para aquellos que buscan experimentar Malta de verdad, vale la pena explorar no solo sus